En los confines del desierto, más allá de lo que los mapas señalaban, se encontraron fragmentos de textos escritos por manos que buscaban preservar la verdad en silencio. Aquellos restos de papiros, apenas sostenidos por fibras frágiles y consumidos por el tiempo, parecían insignificantes a primera vista. Sin embargo, guardaban una fuerza que no podía extinguirse con el viento ni con la arena. Eran ecos de voces que se atrevieron a escribir aquello que no debía olvidarse, aun sabiendo que el poder de su palabra podía convertirse en amenaza para quienes dominaban los relatos oficiales. El desierto, con su silencio inmenso y sus horizontes interminables, fue testigo y guardián de esa resistencia secreta. Cada grano de arena parecía haberse convertido en cómplice, escondiendo bajo su manto la memoria de una espiritualidad que no buscaba templos ni altares, sino despertar conciencias. Allí, en esa inmensidad árida, lo humano y lo divino se encontraban en susurros, y los escribas anónimos confiaron su legado a la eternidad de la tierra seca. Al examinar esos fragmentos, los investigadores modernos sintieron algo más que simple curiosidad académica. No era únicamente la emoción de hallar un documento antiguo, sino la impresión de estar frente a una verdad que había sido cuidadosamente silenciada, como si cada palabra escrita en aquellos papiros llevara consigo no solo tinta y fibras, sino también la intención clara de transmitir un mensaje que la historia oficial había preferido ocultar. Había en ellos una claridad que incomodaba, una mirada distinta sobre lo sagrado, que no se reducía a las letras, aunque fragmentadas y a veces ilegibles, abrían la puerta a un universo diferente. Hablaban de un camino interior, de un reino que no debía buscarse en palacios ni en montañas, sino en lo más profundo del ser humano. Decían que la verdadera fuerza no residía en templos dorados ni en rituales repetidos, sino en la experiencia viva del espíritu. Cada fragmento parecía un susurro que atravesaba los siglos para recordar que lo divino nunca estuvo lejos, que siempre habitó dentro de nosotros. Pero lo más sorprendente era la intención clara de quienes escribieron: preservar, aun en medio del olvido, una verdad que podía liberar. Sabían que sus textos podían ser perseguidos, destruidos o condenados. Y aun así, los depositaron en lugares recónditos, lejos de las ciudades, confiando en que un día serían encontrados por ojos capaces de leerlos, no solo con la mente, sino con el corazón. Esa decisión hablaba de una convicción profunda. Lo verdadero, aunque intenten borrarlo, siempre encuentra la forma de volver. El hallazgo de aquellos textos no solo revelaba lo que estaba escrito, sino también lo que había sido callado. Cada vacío, cada fragmento perdido, era una herida abierta que nos recordaba cuánto se intentó silenciar. Y sin embargo, lo que quedaba era suficiente para encender preguntas, para sembrar dudas en la rigidez de los dogmas heredados. ¿Qué otros relatos fueron enterrados? ¿Qué voces quedaron apagadas en la oscuridad de los siglos? ¿Qué enseñanzas, capaces de transformar el mundo interior del ser humano, fueron escondidas deliberadamente para que no desafiaran el poder exterior? En ese sentido, el desierto se convierte en símbolo. No solo es el lugar físico donde se hallaron los textos, sino también el espacio metafórico del alma, el lugar donde todo parece vacío, donde se pierden las referencias y sin embargo surge lo esencial. El desierto obliga al ser humano a mirar hacia adentro, a escuchar lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece, y quizá por eso fue allí donde esos escritos encontraron refugio, porque solo en el vacío y en el silencio se puede escuchar lo verdadero. Los estudiosos que se acercaron a ellos comenzaron a comprender que no se trataba de simples documentos históricos, sino de guías espirituales disfrazadas de fragmentos olvidados.
Era como si alguien, siglos atrás, hubiese pensado en nosotros, en este tiempo de incertidumbre y búsqueda, y nos hubiera dejado un mapa escondido entre arenas eternas. Un mapa que no prometía riqueza ni poder, sino algo más valioso, la capacidad de reconocer lo divino en uno mismo, sin intermediarios ni cadenas. A medida que se profundizaba en el análisis, la sensación se volvía más clara. Lo que estaba en juego no era solo una pieza de arqueología, sino la posibilidad de cambiar la manera en que entendemos lo sagrado. Aquellos textos recordaban que el verdadero conocimiento espiritual no puede ser controlado ni monopolizado, porque nace de la experiencia personal. Nos recordaban que lo divino no está reservado a unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos los que se atrevan a buscar dentro de sí mismos. Así, los fragmentos del desierto se transforman en un espejo. No nos muestran únicamente lo que fue escrito hace siglos, sino lo que todavía late en lo profundo de nuestra humanidad. Nos llaman a despertar, a recordar lo que quizás siempre supimos, que la verdad no se encuentra en adornos externos, sino en la sencillez del corazón que busca con sinceridad. Y al hacerlo, nos entregan una tarea silenciosa pero inmensa: continuar la obra de aquellos escribas que, con manos temblorosas y fe inquebrantable, confiaron su mensaje al desierto para que hoy volviera a hablar. Porque el verdadero poder de esos fragmentos no está en las palabras que faltan, sino en lo que logran despertar en nosotros. Son una invitación, una chispa que atraviesa siglos de silencio para recordarnos que, aun en los confines más olvidados, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Aquellos manuscritos no hablaban de templos ni de reyes, sino de un conocimiento íntimo, un poder que cada ser humano podía despertar en lo profundo de su ser. No eran escritos de conquista ni de gloria, tampoco exaltaban ejércitos ni coronas. Entre sus líneas no se encontraba el eco de batallas o las genealogías de dinastías que buscaban perpetuarse en la memoria. Aquellos manuscritos hablaban de otra cosa, algo más sutil y al mismo tiempo infinitamente más poderoso: la capacidad del ser humano de mirar hacia adentro y descubrir un reino que no necesitaba templos de piedra ni altares de oro, porque estaba vivo en cada respiración, en cada instante de silencio. Los fragmentos parecían susurrar que el verdadero templo no estaba en Jerusalén ni en Roma, ni en ninguna ciudad cubierta de cúpulas resplandecientes. Estaba en la profundidad de la conciencia, allí donde los pensamientos se disuelven y solo queda la certeza de ser. Ese lugar invisible, inaccesible para los ejércitos y para los sacerdotes, era descrito como el santuario real, un espacio sagrado donde habitaba lo eterno. Quien escribía esas palabras no lo hacía para fundar un dogma, sino para invitar al lector a recordar algo olvidado. No se trataba de obedecer mandatos externos, sino de reconocer que dentro de cada persona arde una chispa que ningún poder puede apagar. Esa chispa, decían, era la llave del despertar. No hacía falta intermediarios, porque el acceso estaba ya concedido a todos los seres humanos, sin importar su origen, su condición o su linaje. Los manuscritos insistían en una verdad sencilla, pero radical. Lo divino no era un trono distante en el cielo, sino una vibración que se podía sentir en el corazón. Aquellos que habían aprendido a escuchar en el silencio sabían que la voz de lo eterno no grita, sino que susurra. No exige, sino que acompaña. No condena, sino que recuerda. Esta enseñanza resultaba peligrosa para quienes habían levantado imperios sobre la obediencia y el miedo, porque un pueblo que descubre que la luz está en su interior ya no se arrodilla ciegamente ante el poder externo. De ahí que esas palabras fueran ocultadas, clasificadas como herejía, y sus portadores perseguidos. Sin embargo,
Los manuscritos sobrevivieron, enterrados en el desierto, protegidos por la misma arena que parecía querer resguardar un mensaje destinado a tiempos futuros. En ellos se describía un camino que no necesitaba sacrificios sangrientos ni elaboradas ceremonias. El verdadero sacrificio era soltar las cadenas de la ignorancia, renunciar a la ilusión de que somos frágiles y separados, y atrevernos a reconocer la grandeza que late en lo profundo. El viaje no era hacia un templo exterior, sino hacia la raíz del propio ser. Cada palabra parecía diseñada para despertar una memoria ancestral. Decían que el alma no estaba perdida, sino adormecida, que la caída no era definitiva, porque en cada uno permanecía un núcleo intacto, inmutable, incorruptible, y que acceder a ese núcleo era recuperar la conexión con la totalidad. Los escribas que preservaron estas ideas lo hicieron con una fe inquebrantable en que algún día serían comprendidas. Tal vez sabían que la humanidad debía atravesar siglos de tinieblas antes de volver a valorar el poder del silencio y de la introspección. Tal vez confiaban en que, cuando todo el ruido externo se volviera insoportable, habría quienes buscarían en esos textos un mapa hacia lo esencial. Los manuscritos también advertían: quien busque afuera no encontrará más que reflejos. Quien se atreva a buscar adentro, hallará la fuente. Una enseñanza sencilla, pero que invierte la lógica del mundo. Porque mientras los reyes construían palacios y las religiones levantaban templos, estos textos decían que todo ello era accesorio. El auténtico santuario estaba siempre contigo. Nunca podías perderlo, solo olvidarlo. Imaginemos por un instante cómo habría cambiado la historia si esas palabras hubieran sido escuchadas, si en lugar de levantar imperios de poder se hubiera enseñado a las generaciones a escuchar su interior. Quizá las guerras santas jamás habrían existido, porque ¿qué sentido tiene imponer lo que ya habita en el corazón de todos? Quizá la humanidad habría descubierto antes que el verdadero poder no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Hoy, al leer esos fragmentos que sobrevivieron a la arena y al olvido, se siente la urgencia de su mensaje. No son reliquias del pasado, sino semillas para el presente. Invitan a cada ser humano a detenerse, a cerrar los ojos y a preguntarse: ¿qué fuerza me habita que no depende de nada externo? ¿Qué sabiduría llevo conmigo que no ha sido escrita en libros, pero que puedo reconocer en mi silencio? Ese es el conocimiento íntimo del que hablaban los manuscritos. No de templos, no de reyes, sino de un poder que cada uno lleva dentro. Un poder humilde y al mismo tiempo infinito. El poder de despertar. Decían que la verdadera luz no estaba en los altares, ni en las coronas de los poderosos, sino en el corazón del que se atrevía a escuchar dentro de sí. Decían, con voz casi susurrante, que la luz que los hombres buscaban en templos de piedra y en los palacios de los reyes jamás estuvo allí. No podía ser encerrada en muros, ni vendida con monedas, ni legitimada con coronas de oro. La verdadera luz, repetían, estaba siempre más cerca de lo que se nos hizo creer, en el centro mismo del ser, esperando al alma que se atreviera a girar la mirada hacia adentro. Los manuscritos describían que este conocimiento no era un secreto reservado para una élite, ni una doctrina restringida a sacerdotes y reyes. Era un llamado universal, tan antiguo como la primera chispa de conciencia en la humanidad. No se trataba de obedecer ciegamente ni de rendirse ante dogmas impuestos desde fuera, sino de reconocer la chispa divina que cada persona guardaba en lo profundo. El corazón humano, decían, era el verdadero santuario, más sagrado que cualquier altar adornado con incienso o rodeado de cánticos. Este mensaje, sin embargo, resultaba peligroso para quienes habían construido su poder sobre la necesidad de intermediarios.
Los reyes necesitaban súbditos que creyeran que la autoridad venía de lo alto, y los sacerdotes requerían fieles convencidos de que sólo a través de rituales podían acercarse a lo divino. Pero si la luz estaba en cada corazón, ¿qué lugar quedaba para esos tronos y altares? ¿Cómo justificar templos monumentales, guerras en nombre de los dioses, o coronas que se proclamaban bendecidas por lo eterno? María y quienes compartían esta visión lo sabían bien. El mensaje de que la verdad está dentro es revolucionario, porque devuelve el poder al individuo. Ya no hay cadenas de miedo, ni amenazas de castigos eternos, ni promesas de salvación compradas con sacrificios. Solo queda el silencio interior, donde la voz divina habla sin intermediarios. Imagina por un momento a los primeros oyentes de estas palabras, hombres y mujeres que habían crecido bajo la sombra de templos imponentes, acostumbrados a ver a los poderosos como portadores de la voluntad celestial. Y de pronto alguien les decía, no busques allí afuera lo que ya arde en ti, no esperes a que otro te bendiga, porque la luz ya es tuya. Aquello debía sonar como un terremoto en el alma, como un despertar que lo cambia todo. Los textos insistían en que la auténtica transformación no ocurría a través de normas externas, sino mediante la escucha profunda del corazón. Allí, donde residen la intuición, la compasión y la claridad, se encontraba la verdadera guía. No era necesario levantar muros de piedra, ni encender 1000 velas, ni derramar sangre en sacrificios. Bastaba con aprender a entrar en sí mismo, con el valor de mirar más allá del ruido del mundo y del miedo que los poderosos habían sembrado. Pero claro, este tipo de sabiduría no podía ser aceptada sin resistencia. El mundo siempre ha temido a quienes invitan a pensar y a sentir con libertad. Por eso muchos de estos escritos fueron perseguidos, enterrados, ocultos en cuevas del desierto o escondidos en cofres de madera. Los custodios de la ortodoxia comprendieron que si las personas creían en la luz interior, ya no se arrodillarían ante los altares de piedra ni ante los tronos dorados. Y aún así, la semilla nunca murió. Aunque los textos fueran condenados, aunque los nombres fueran borrados, la idea seguía viva, como una chispa escondida bajo las cenizas. Porque el corazón humano, en lo más profundo, siempre sospechó la verdad, que la divinidad no está lejos, que no se compra ni se vende, que no necesita templos ni coronas. Está aquí, latiendo en cada respiración, esperando a ser reconocida. El eco de esas palabras atraviesa los siglos. Nos habla a nosotros también, en este tiempo donde aún se levantan altares modernos, ideologías, banderas, sistemas que prometen sentido a cambio de obediencia. La invitación sigue siendo la misma. Mirar hacia adentro, atreverse a escuchar en el silencio lo que ninguna voz externa puede imponer. Quizá por eso estos textos resultan tan actuales, porque nos recuerdan que la luz nunca fue privilegio de unos pocos, sino derecho de todos, que ningún poder humano puede apagar lo que vive en el corazón, y que, aunque intenten cubrirla con miedo, con normas, con castigos, la chispa sigue intacta, esperando el momento en que alguien tenga el valor de reconocerla. La verdadera luz, decían, no se encuentra en los altares ni en las coronas, sino en el corazón. Y quienes lo comprendan, aunque estén rodeados de oscuridad, brillarán con una claridad que ningún imperio podrá sofocar. Durante siglos, esos manuscritos fueron más que simples textos. Eran semillas de un conocimiento peligroso para quienes querían monopolizar la verdad. Fueron escondidos en cuevas, ocultos en tinajas de barro, protegidos con la esperanza de que el tiempo no los borrara. Aquellos que se atrevieron a guardarlos sabían el riesgo, perderlo todo, incluso la vida, si eran descubiertos por los inquisidores que veían en esas palabras una amenaza a su poder. El fuego,
tantas veces usado como símbolo de purificación, bien la herramienta de destrucción. Miles de escritos ardieron en hogueras destinadas a callar voces disidentes. Pero no todos se perdieron. Algunos sobrevivieron gracias al valor de comunidades que, en silencio, transmitían la convicción de que lo sagrado no podía pertenecer solo a los tronos, ni a las coronas, ni a los templos de piedra. Se escondieron en el polvo del tiempo, esperando pacientemente a que la humanidad estuviera preparada para volver a leerlos. Imagina por un momento la escena. Un escriba, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, copiando palabra tras palabra en pergaminos frágiles. Sus manos temblaban, no por el cansancio, sino por la conciencia de que aquello que transcribía no debía desaparecer. Escribía sabiendo que sus letras podrían ser condenadas como herejía, y aún así continuaba. Cada trazo era un acto de resistencia, cada tinta derramada un pacto con el futuro. Con el paso de los siglos, esos rollos se volvieron fantasmas. Se hablaba de ellos en susurros, como si fueran leyendas inventadas para desafiar la rigidez del dogma. Sin embargo, las cuevas del desierto, silenciosas e imponentes, guardaban el secreto en su interior. Allí, entre piedras calcinadas por el sol, se escondía el eco de voces que se negaron a ser olvidadas. Los inquisidores, con su celo por imponer una única versión de la fe, recorrían aldeas y bibliotecas, arrancando páginas, quemando archivos, persiguiendo todo lo que pudiera sembrar dudas. Creían que al destruir los textos, destruían también las ideas, pero se equivocaban. La verdad tiene una manera de sobrevivir, incluso cuando se la arrincona al borde del olvido. Cada tinaja enterrada era como un mensaje lanzado al futuro. Los guardianes de esos textos no sabían quién los leería ni cuándo, pero confiaban en que algún día, en algún lugar, una mano abriría esas vasijas y el mundo se encontraría frente a palabras que habían viajado a través de los siglos. Ese gesto de confianza en lo desconocido habla de una esperanza inmensa, la certeza de que el conocimiento auténtico no puede ser destruido, solo retrasado. Cuando por fin esos fragmentos fueron hallados, la historia se tambaleó. Lo que se creía sepultado bajo capas de censura y miedo, emergió con fuerza. Las palabras que hablaban de libertad interior, de un poder espiritual que no dependía de intermediarios, resonaron de nuevo. Era como si los guardianes, desde el pasado, susurraran al oído de los buscadores contemporáneos. No olviden lo que siempre estuvo aquí. El polvo del tiempo no fue suficiente para enterrar esas verdades. El fuego de los inquisidores no fue suficiente para extinguirlas, porque hay palabras que nacen no para pertenecer a una época, sino para atravesar todas las épocas. Y esos manuscritos eran exactamente eso, un legado oculto, una herencia espiritual que sobrevivió gracias al sacrificio de quienes prefirieron el silencio del anonimato antes que la traición al mensaje. Así, en cuevas olvidadas, bajo capas de tierra y piedra, permanecieron los textos que hoy nos obligan a preguntarnos: ¿qué más fue escondido? ¿Qué más fue silenciado? ¿Qué tanto de lo que llamamos historia es apenas un fragmento incompleto de la verdad? Y aunque los inquisidores creyeron haber triunfado, lo cierto es que cada tinaja, cada trozo de pergamino encontrado, es una victoria contra el olvido, una señal de que lo profundo, lo auténtico, siempre encuentra el modo de regresar, incluso después de siglos de oscuridad. Los sabios que escribieron esas palabras sabían que algún día la humanidad olvidaría el ruido externo y regresaría al silencio para encontrar su propio origen. Los guardianes de aquel saber antiguo nunca escribieron por vanidad, ni con la intención de construir templos de piedra que deslumbraran al mundo. Sus trazos nacieron de una certeza íntima.
que las palabras podían convertirse en semillas, enterradas en la tierra de los siglos, aguardando el momento de brotar. Sabían que lo escrito no estaba destinado a su tiempo, sino a otro mucho más lejano, cuando la humanidad estuviera cansada del bullicio y del eco vacío de sus propias construcciones. Esos sabios comprendían que el ruido del mundo, los discursos de los poderosos, los decretos de los reyes, las campanas de los templos, tenía una fuerza hipnótica. Todo parecía empujar al ser humano hacia afuera, hacia la búsqueda de reconocimiento, de posesión, de obediencia a normas externas. Y, sin embargo, lo que ellos habían descubierto era lo opuesto, que la verdadera fuerza no venía de fuera, sino de lo profundo. Por eso escondieron sus escritos en cavernas, en tinajas enterradas bajo la arena, en lugares donde el tiempo mismo se volvería guardián. Tenían la convicción de que un día los hombres y mujeres, hartos de guerras en nombre de dioses y de dogmas, buscarían en otra dirección. Ese día, el silencio, tantas veces despreciado, se convertiría en un refugio y en una llave. Ellos no hablaban del silencio como ausencia de sonido, sino como un estado interior, un espacio en el que las máscaras caen y la mente, agotada de perseguir fantasmas, comienza a escuchar lo esencial. En ese silencio, decían, se revelaba el origen, no como un lugar físico ni como un mito, sino como una chispa viva que arde en cada ser humano. Quizá, por eso, aquellos sabios no tuvieron miedo de ser olvidados. Sabían que el olvido también era parte del ciclo. Como la semilla que desaparece bajo la tierra antes de dar fruto, así sus enseñanzas debían hundirse en el polvo de los siglos. Confiaban en que, cuando la humanidad llegara al borde de su propio vacío, aquellas palabras regresarían, no como reliquias muertas, sino como fuego renovado. Imaginaban un tiempo en que los hombres dejarían de rendirse ante las voces que gritan promesas de poder o de salvación externa. Visualizaban generaciones que mirarían hacia adentro, buscando no lo que divide, sino lo que une. Creían firmemente que ese día, lo que había permanecido oculto, se convertiría en camino. Los sabios habían experimentado en carne propia la fuerza de esa verdad. Sabían que el que se atreve a entrar en el silencio descubre una raíz que lo conecta con todo lo que existe, con el cielo, con la tierra, con los otros seres humanos, y que desde esa raíz brota una libertad que ningún imperio ni ninguna religión puede someter. Por eso sus palabras eran tan peligrosas. No podían ser controladas ni manipuladas por quienes gobernaban con miedo. Tal vez al escribir, no pensaban en nombres propios ni en pueblos concretos, sino en la humanidad entera como un solo ser que atraviesa épocas de infancia, de olvido, de búsqueda y de despertar. Así, sus manuscritos se convirtieron en cartas al futuro, dirigidas a los hijos de un mundo cansado de su propio ruido. Hoy, cuando miramos hacia atrás y descubrimos esos fragmentos ocultos, comprendemos la visión de quienes los dejaron. Ellos sabían que llegaría un momento en que la humanidad, rodeada de tecnología, de voces incesantes, de prisas y competiciones, se sentiría más vacía que nunca, y que ese vacío abriría el espacio para recordar lo olvidado, que dentro de cada persona arde una llama que no necesita templos ni mediadores. El regreso al silencio que ellos anunciaban no es un viaje hacia el pasado, sino un despertar en el presente. Significa cerrar los ojos al bullicio de afuera para abrirlos al vasto universo que late en nuestro interior. Allí, decían los sabios, está el origen, allí está el poder que puede transformar no solo a un individuo, sino a toda una civilización. Quizá, cuando escribieron con manos temblorosas aquellas palabras, lo hicieron con la certeza de que un día seríamos capaces de leerlas de otra manera.
no como arqueólogos que estudian huesos del pasado, sino como buscadores que reciben un mensaje vivo, una brújula que apunta hacia lo eterno. Ese era su propósito, no inmortalizarse, sino recordarnos lo que somos, no levantar una religión más, sino sembrar una memoria profunda que al despertar pudiera cambiar el rumbo de la historia. Porque cuando la humanidad regrese al silencio y encuentre su origen, ya no necesitará cadenas ni intermediarios, solo la certeza de que siempre ha llevado la luz consigo. El mensaje era claro. Ningún imperio, ninguna religión podía dar lo que ya estaba sembrado en lo más profundo del alma. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres han buscado respuestas fuera de sí mismos. Han levantado templos grandiosos, han erigido palacios de poder, han obedecido a reyes y sacerdotes con la esperanza de que, en esas voces externas, encontrarían la verdad. Pero los manuscritos antiguos hablaban de algo radicalmente diferente. La verdadera riqueza, la verdadera luz, no podía otorgarla ninguna institución ni autoridad. Estaba ya dentro de cada ser humano, esperando ser recordada. Este mensaje era, en su tiempo, una amenaza para los poderes establecidos, porque si cada persona descubría que la chispa divina estaba en su interior, los altares perderían su monopolio, los tronos su autoridad, y las jerarquías se desmoronarían como castillos de arena. No es extraño, entonces, que tales enseñanzas fueran perseguidas, silenciadas y ocultadas. No era un simple acto de censura, era un intento desesperado por controlar la fuente más pura de libertad, la conciencia. Imagina por un instante a aquel escriba, encerrado en una cueva, iluminado apenas por la llama temblorosa de una lámpara de aceite. Su pluma se deslizaba sobre el papiro, copiando con cuidado aquellas palabras que sabía que podían costarle la vida. Pero lo hacía con un propósito superior: transmitir un legado que trascendiera su tiempo. Sabía que la verdad, una vez sembrada, siempre encontraba el modo de florecer, incluso si debía esperar siglos bajo la tierra. Lo que buscas ya habita en ti, decía uno de los fragmentos. No lo busques en los templos ni en los mercados, porque allí solo hallarás sombras de lo que ya eres. Era un recordatorio de que la vida espiritual no es un viaje hacia afuera, sino un regreso hacia adentro. Una travesía silenciosa, en la que las murallas del ego se desmoronan y la esencia más pura del ser humano brilla sin mediadores. Los imperios pasaron, las religiones se dividieron, los reinos se levantaron y cayeron. Sin embargo, las palabras resistieron. Viajar de mano en mano, escondidas en pergaminos, memorizadas en cantos secretos, protegidas en el corazón de quienes se atrevieron a mantener viva la llama. Eran voces que murmuraban, incluso en la oscuridad de los siglos: eres más de lo que te han hecho creer. Y aunque intentaron acallar ese eco, la semilla siguió latiendo, porque lo que está en lo profundo del alma no puede ser arrebatado por decretos ni por espadas. El alma guarda su propia memoria, y tarde o temprano, la humanidad vuelve a escuchar su llamado. Cada silencio profundo, cada instante de recogimiento, se convierte en una puerta hacia esa verdad olvidada. Hoy, cuando el ruido del mundo parece más fuerte que nunca, esas palabras regresan como un faro. Nos recuerdan que ningún poder externo, por grande que parezca, puede reemplazar la fuerza que ya llevamos dentro. Ningún dogma puede otorgarnos lo que ya somos por naturaleza. Ninguna corona puede darnos lo que late en nuestro propio corazón. El mensaje era claro y sigue siéndolo. La luz, la paz, la libertad no se mendigan ni se reciben como dádiva. Se reconocen, se despiertan, se abrazan desde lo más íntimo del ser. Y cuando una persona logra conectar con esa chispa interior, se vuelve inmune al miedo que controla, a la voz que domina,
a la ilusión que esclaviza. Quizá por eso, aún hoy, esos escritos tienen el poder de incomodar, porque no ofrecen fórmulas fáciles, no señalan a un salvador externo, no prometen recompensas futuras a cambio de obediencia ciega. Solo nos invitan a mirar hacia donde menos solemos hacerlo, dentro de nosotros mismos. Y allí, en ese espacio íntimo, descubrir que lo divino no es un trono lejano, sino una llama viva en el corazón humano. Al final, los manuscritos no eran un ataque contra los templos ni contra los reyes. Eran una invitación a recordar que el mayor poder no necesita mediadores ni guardianes, porque ya habita en cada ser que respira. Y en esa verdad simple, pero revolucionaria, estaba la semilla de una humanidad libre. Cada línea de aquellos manuscritos era como un soplo de aire en medio de un mundo sofocado por órdenes y dogmas. No estaban escritas para imponer un credo ni para fundar un templo. Eran palabras que buscaban algo más profundo, sacudir la memoria dormida en lo íntimo del ser humano. No decían cree, sino recuerda. No pedían obedece, sino despierta. Era un lenguaje sutil pero poderoso, que atravesaba el tiempo como un eco que aún resuena en los corazones atentos. Quien los leía con ojos inocentes podía sentir que algo en su interior vibraba, como si aquellas frases no fueran enseñanzas nuevas, sino un reflejo de lo que ya había sabido desde siempre. Esa era su fuerza. No añadían nada extraño, simplemente devolvían a la conciencia lo que la vida, el miedo y la manipulación habían sepultado bajo capas de silencio. Cada palabra actuaba como una llave, y cada llave abría puertas ocultas dentro del alma. Los sabios que dejaron escritas esas líneas entendían que la verdad más grande no necesita guardianes ni ejércitos para protegerla. Basta con que despierte en un solo corazón, y de allí se expanda como un fuego silencioso. Por eso sus textos no buscaban sumisión, sino libertad. No exigían sacrificios, ni penitencias, ni rituales. Decían simplemente, mira dentro de ti, y allí encontrarás lo que buscas. Esa invitación a mirar hacia adentro resultaba peligrosa para los poderosos, porque un hombre que obedece es útil a los imperios, pero un hombre que recuerda su esencia ya no puede ser controlado. Una mujer que escucha su voz interior se vuelve inmune a las cadenas del miedo, y una comunidad que despierta su propia luz ya no necesita templos que les digan dónde está Dios ni gobernantes que se proclamen sus intérpretes. Cada línea de esos manuscritos era, en realidad, un acto de resistencia. Frente a los gritos de los reyes, los decretos de los sacerdotes y las amenazas de los inquisidores, aquellos textos guardaban un silencio que no era vacío, sino plenitud. En ese silencio se escondía la certeza de que el ser humano ya había nacido con todo lo necesario para vivir en verdad y en plenitud. Los que se encontraron con esas palabras en épocas de oscuridad sintieron que no estaban solos, que había otros, en tiempos remotos, que también habían mirado dentro de sí y habían hallado la misma chispa divina. Cada frase era como un puente tendido a través de los siglos, un recordatorio de que la sabiduría no pertenece a unos pocos elegidos, sino a todos los que se atreven a escucharse en lo profundo. Así, los manuscritos no se presentaban como mandamientos, sino como espejos. No hablaban de obediencia ciega, sino de despertar consciente. Invitaban al lector a preguntarse, ¿qué me ata? ¿Qué me impide ser quien soy? ¿Por qué he olvidado lo que en lo más hondo siempre estuvo allí? En esas preguntas comenzaba la verdadera revolución, una que ningún ejército podía detener, porque sucedía en el silencio interior de cada ser. Muchos que leyeron esos textos en secreto descubrieron que su vida cambiaba. Ya no necesitaban arrodillarse ante figuras de poder, porque habían descubierto la dignidad de su propia alma.
Ya no temían al castigo eterno, porque habían sentido dentro de sí una luz que no juzga, sino que abraza. Esa luz no estaba en un altar ni en las palabras de un sacerdote, sino en el latido mismo de su corazón. Cada línea de los manuscritos era una invitación, una llamada a recordar, una chispa que una vez encendida no podía ser apagada por decretos ni por hogueras, porque lo que despertaba no era una idea externa, sino la certeza íntima de que la vida misma, en toda su grandeza, habitaba en lo más profundo del ser. Al final, los textos no eran un fin en sí mismos, sino un umbral hacia el silencio interior, hacia el reencuentro con lo eterno que late en cada ser humano. Quien los leía y los comprendía, dejaba de ser esclavo del miedo. Ya no era seguidor de nada ni de nadie, sino testigo de la verdad que habitaba en su interior. Y esa verdad, silenciosa pero luminosa, era lo que aquellos sabios habían querido preservar. No buscaban fundar religiones, sino encender memorias. No querían levantar templos de piedra, sino despertar templos de carne y espíritu, porque cada línea repetía la misma enseñanza, clara como un río que no se cansa de fluir. No obedezcas, despierta, no sigas ciegamente. Recuerda lo que siempre estuvo allí, en ti. Los que leyeron estos textos en secreto afirmaban que después de hacerlo, nada volvía a ser igual. Las cadenas de miedo y control simplemente se disolvían. Se decía en susurros que aquellos que tuvieron la fortuna de encontrar los manuscritos no regresaban a la vida común con la misma mirada. Algo en su interior cambiaba de manera irreversible, como si una puerta invisible hubiera sido abierta y no pudiera cerrarse jamás. Los pergaminos hablaban en un lenguaje simple, pero cargado de fuerza, un lenguaje que no imponía, sino que despertaba. No eran palabras destinadas a instruir desde la autoridad, sino a recordar lo que ya estaba dormido en lo más profundo del corazón humano. Quienes los leían contaban que la primera sensación era de desconcierto. Muchos habían crecido bajo el peso de leyes, dogmas, jerarquías y estructuras que dictaban lo que debían pensar, sentir y creer. Al encontrarse con aquellas frases, descubrieron que ninguna de esas cadenas era real. El miedo que los había sostenido durante generaciones parecía un espejismo, fabricado para mantenerlos dóciles. Entonces, poco a poco, el velo de la obediencia se rompía y la conciencia empezaba a expandirse. Algunos hablaban de una extraña paz, como si el ruido del mundo se apagara de repente. Otros decían que el cuerpo entero se llenaba de energía, como si la sangre llevara en su corriente la memoria de verdades olvidadas. No había visiones mágicas ni promesas de paraísos lejanos. Lo que emergía era mucho más profundo. El reconocimiento de que la libertad no era un regalo de los gobernantes ni una concesión de los sacerdotes, sino una condición natural, innata, imposible de arrebatar. Los manuscritos insistían en que el verdadero poder no estaba afuera. Decían que ningún altar podía contener la luz, que ninguna espada podía imponer la verdad, que ningún rey podía otorgar lo que siempre había pertenecido a cada ser humano. Esa revelación desarmaba los cimientos mismos de los imperios, porque un pueblo que reconoce su propio valor interior deja de temer, y un pueblo sin miedo deja de ser esclavo. Por eso fueron perseguidos. Los inquisidores sabían que el peligro no estaba en las palabras como tales, sino en lo que despertaban. Un hombre que recuerda su origen no puede ser manipulado. Una mujer que reconoce su fuerza no puede ser reducida al silencio. Los textos eran dinamita espiritual, encendida con la chispa de la memoria. Los relatos de quienes los leyeron en secreto se transmitían de boca en boca, como confesiones íntimas. Algunos decían: sentí que me quitaban un peso de encima,
como si hubiera cargado durante años cadenas invisibles y de pronto se disolvieran en el aire. Otros contaban: no vi ángeles ni milagros, pero entendí que todo lo que buscaba fuera ya estaba dentro de mí. Eran testimonios de un despertar que no necesitaba templos, rituales ni autoridades, solo el coraje de mirar hacia adentro. Ese despertar tenía consecuencias inevitables. Los que regresaban a sus aldeas ya no obedecían ciegamente. No se rebelaban con violencia, pero tampoco se arrodillaban como antes. Trabajaban sus tierras con serenidad, criaban a sus hijos con amor, compartían lo que tenían sin esperar órdenes de nadie. La libertad interior les daba una dignidad que no podía ser doblegada. Y aunque los inquisidores los vigilaban, la llama seguía encendiéndose de generación en generación. El eco de esas lecturas secretas se convirtió en una corriente subterránea, un río de conciencia que corría bajo las ciudades y los reinos. No se veía, pero estaba allí, esperando el momento de emerger a la superficie. Era el recordatorio de que ningún poder externo podía sostenerse para siempre si se basaba en el miedo. Tarde o temprano, las cadenas de control se deshacen cuando la gente descubre que nunca fueron reales. Así, la promesa de los manuscritos se cumplía una y otra vez. Todo aquel que se atrevía a leerlos, todo aquel que dejaba que las palabras calaran en su corazón, salía transformado. Y aunque los imperios podían destruir bibliotecas enteras, aunque podían prender fuego a pueblos completos, no podían borrar lo que ya había sido encendido en la memoria de los hombres y las mujeres, porque cuando el miedo se disuelve, lo que queda es la verdad, y la verdad, una vez recordada, no puede ser olvidada. Los que leyeron estos textos en secreto afirmaban que después de hacerlo, nada volvía a ser igual. Las cadenas de miedo y control simplemente se disolvían. Se decía en susurros que aquellos que tuvieron la fortuna de encontrar los manuscritos no regresaban a la vida común con la misma mirada. Algo en su interior cambiaba de manera irreversible, como si una puerta invisible hubiera sido abierta y no pudiera cerrarse jamás. Los pergaminos hablaban en un lenguaje simple, pero cargado de fuerza, un lenguaje que no imponía, sino que despertaba. No eran palabras destinadas a instruir desde la autoridad, sino a recordar lo que ya estaba dormido en lo más profundo del corazón humano. Quienes los leían contaban que la primera sensación era de desconcierto. Muchos habían crecido bajo el peso de leyes, dogmas, jerarquías y estructuras que dictaban lo que debían pensar, sentir y creer. Al encontrarse con aquellas frases, descubrieron que ninguna de esas cadenas era real. El miedo que los había sostenido durante generaciones parecía un espejismo, fabricado para mantenerlos dóciles. Entonces, poco a poco, el velo de la obediencia se rompía y la conciencia empezaba a expandirse. Algunos hablaban de una extraña paz, como si el ruido del mundo se apagara de repente. Otros decían que el cuerpo entero se llenaba de energía, como si la sangre llevara en su corriente la memoria de verdades olvidadas. No había visiones mágicas ni promesas de paraísos lejanos. Lo que emergía era mucho más profundo. El reconocimiento de que la libertad no era un regalo de los gobernantes ni una concesión de los sacerdotes, sino una condición natural, innata, imposible de arrebatar. Los manuscritos insistían en que el verdadero poder no estaba afuera. Decían que ningún altar podía contener la luz, que ninguna espada podía imponer la verdad, que ningún rey podía otorgar lo que siempre había pertenecido a cada ser humano. Esa revelación desarmaba los cimientos mismos de los imperios, porque un pueblo que reconoce su propio valor interior deja de temer, y un pueblo sin miedo deja de ser esclavo. Por eso fueron perseguidos.
Los inquisidores sabían que el peligro no estaba en las palabras como tales, sino en lo que despertaban. Un hombre que recuerda su origen no puede ser manipulado. Una mujer que reconoce su fuerza no puede ser reducida al silencio. Los textos eran dinamita espiritual, encendida con la chispa de la memoria. Los relatos de quienes los leyeron en secreto se transmitían de boca en boca, como confesiones íntimas. Algunos decían, sentí que me quitaban un peso de encima, como si hubiera cargado durante años cadenas invisibles y de pronto se disolvieran en el aire. Otros contaban, no vi ángeles ni milagros, pero entendí que todo lo que buscaba fuera ya estaba dentro de mí. Eran testimonios de un despertar que no necesitaba templos, rituales ni autoridades, solo el coraje de mirar hacia adentro. Ese despertar tenía consecuencias inevitables. Los que regresaban a sus aldeas ya no obedecían ciegamente. No se rebelaban con violencia, pero tampoco se arrodillaban como antes. Trabajaban sus tierras con serenidad, criaban a sus hijos con amor, compartían lo que tenían sin esperar órdenes de nadie. La libertad interior les daba una dignidad que no podía ser doblegada. Y aunque los inquisidores los vigilaban, la llama seguía encendiéndose de generación en generación. El eco de esas lecturas secretas se convirtió en una corriente subterránea, un río de conciencia que corría bajo las ciudades y los reinos. No se veía, pero estaba allí, esperando el momento de emerger a la superficie. Era el recordatorio de que ningún poder externo podía sostenerse para siempre si se basaba en el miedo. Tarde o temprano, las cadenas de control se deshacen cuando la gente descubre que nunca fueron reales. Así, la promesa de los manuscritos se cumplía una y otra vez. Todo aquel que se atrevía a leerlos, todo aquel que dejaba que las palabras calaran en su corazón, salía transformado. Y aunque los imperios podían destruir bibliotecas enteras, aunque podían prender fuego a pueblos completos, no podían borrar lo que ya había sido encendido en la memoria de los hombres y las mujeres, porque cuando el miedo se disuelve, lo que queda es la verdad, y la verdad, una vez recordada, no puede ser olvidada. La historia oficial intentó callarlos, pero el silencio mismo guardó su memoria, esperando a que los ojos correctos volvieran a encontrarlos. Durante siglos, las crónicas escritas por los vencedores fueron elevadas a la categoría de verdad absoluta. Reyes, sacerdotes y conquistadores dictaban con pluma de hierro lo que debía ser recordado y lo que debía ser borrado. En esa maraña de decretos y relatos oficiales se intentó silenciar todo aquello que amenazara el poder establecido. Voces disidentes, relatos incómodos, textos que hablaban de un poder más grande que cualquier trono. Pero lo que no comprendieron fue que el silencio, lejos de ser olvido, puede convertirse en el guardián más fiel de la memoria. En cavernas profundas, en bibliotecas secretas ocultas bajo la arena, en tinajas enterradas bajo capas de tierra que parecían impenetrables, los manuscritos esperaban. No tenían prisa, porque sabían que la verdad no necesita imponerse, simplemente aguarda. El tiempo, con su paso paciente, iba erosionando imperios y desgastando coronas, pero esas palabras escritas con tinta humilde permanecían intactas, protegidas por la oscuridad y el polvo, como semillas enterradas, aguardaban la estación propicia para florecer. La historia oficial quiso tacharlos de herejía, de locura, de superstición sin valor. Se quemaron bibliotecas enteras en hogueras que iluminaban la noche con un resplandor de destrucción. Los inquisidores se enorgullecían de su misión, convencidos de que con cada página reducida a cenizas se apagaba también la chispa de una verdad peligrosa. Pero el fuego, aunque voraz, no pudo consumirlo todo. Siempre hubo alguien que,
en silencio y con valentía, escondió un fragmento, una copia, un pedazo de pergamino que más tarde se convertiría en un testimonio vivo contra el olvido. Así, mientras las plazas se llenaban de discursos triunfales y las catedrales resonaban con palabras que ordenaban obediencia, en las sombras persistía otro relato. No era un relato de poder ni de sometimiento, sino de despertar. El silencio se volvió un refugio, un santuario invisible donde la verdad podía reposar sin ser corrompida. Y en ese silencio, generación tras generación, hubo quienes supieron escuchar. Cada tanto, un viajero, un monje errante, un pastor curioso encontraba sin buscar. Abría una tinaja, desplazaba una roca en una cueva, y entre las manos le quedaban las huellas del pasado, fragmentos de un mensaje que aún latía. Algunos comprendían de inmediato, otros apenas intuían que tenían entre sus dedos algo más grande de lo que podían nombrar, y con esa intuición nacía un compromiso: proteger, transmitir en secreto, custodiar el legado que la historia oficial había intentado callar. El poder de esos escritos no radicaba en su antigüedad ni en su misterio, sino en la fuerza de su verdad. Quien los leía comprendía que la luz no estaba afuera, sino dentro de sí mismo, que ninguna institución podía otorgar lo que ya era parte del alma, que la verdadera libertad no dependía de juramentos ni de cadenas visibles, sino de la valentía de recordar lo que siempre había estado allí, esperando ser reconocido. Esa comprensión era peligrosa para los imperios, porque liberaba al individuo de la necesidad de someterse. Por eso se intentó borrarla de todos los registros oficiales. Pero la memoria, cuando se guarda en el silencio, no muere. Se transforma en corriente subterránea, invisible pero constante, como un río oculto bajo la tierra. Sigue su curso, erosiona lentamente y un día resurge con más fuerza. Así ocurrió cuando, siglos después, exploradores, arqueólogos y buscadores de sentido volvieron a encontrar esos fragmentos. No eran ya herejías olvidadas, sino tesoros culturales, piezas de un rompecabezas mayor que desafiaba la versión única que la historia había querido imponer. El hallazgo de esos textos fue como encender una lámpara en medio de un cuarto que se creía completamente oscuro. De pronto los relatos oficiales se vieron cuestionados. Las voces silenciadas comenzaron a hablar de nuevo, no con gritos, sino con el susurro eterno del papel antiguo. Y ese susurro se extendió, viajando de boca en boca, de lector en lector, de corazón en corazón. Porque lo que nace de la verdad no necesita ruido para ser escuchado. Basta con que encuentre un oído dispuesto. Hoy, cuando miramos hacia atrás, comprendemos que la historia oficial no pudo destruir lo que estaba destinado a sobrevivir. Sus intentos de censura y de imposición se convirtieron, irónicamente, en la confirmación de la fuerza de aquello que intentaban ocultar. Cuanto más quisieron callarlo, más profundo se enraizó en el silencio, fortaleciéndose en la espera. El silencio guardó la memoria porque sabía que llegaría un momento en que la humanidad, cansada del ruido, del exceso de voces que compiten por atención, buscaría lo esencial. Ese momento es ahora. En una época saturada de información, de opiniones y de discursos, volvemos a mirar hacia los textos que aguardaban en la penumbra. Sus palabras resuenan con una frescura inesperada, como si hubieran sido escritas para nuestros días. Y quizá lo fueron, porque la verdad no pertenece a un tiempo específico, trasciende épocas y generaciones. El mensaje sigue siendo el mismo. Ningún imperio, ninguna religión, ningún poder externo puede dar lo que ya habita en lo más profundo de nuestro ser. Ese recordatorio, protegido por el silencio, sobrevivió a las llamas, a los decretos, a los siglos. Sobrevivió porque estaba destinado a nosotros,
a los ojos correctos que finalmente lo encontraron. Y así, entre ruinas y polvo, el silencio se convierte en voz, una voz que nos invita no a obedecer, sino a despertar, no a temer, sino a recordar, porque lo que fue callado nunca desapareció, permaneció esperando y ahora regresa para mostrarnos lo que siempre estuvo allí, latiendo en lo profundo del alma humana. Bajo el peso de los siglos, el viento del desierto ha ido revelando y ocultando las huellas de antiguas civilizaciones. Ciudades que alguna vez fueron el corazón de imperios ahora yacen bajo capas de arena, y templos que resonaron con cánticos sagrados hoy son apenas ruinas dispersas. Sin embargo, entre esas piedras desgastadas y esos restos polvorientos, algo más profundo permanece. Un mensaje escondido en manuscritos que sobrevivieron a la censura, al fuego y al olvido. Esos textos no son solo fragmentos de historia, son susurros vivos que atraviesan el tiempo, recordándonos que la verdadera revolución nunca se libró en campos de batalla ni en los palacios de los reyes, sino en el silencio íntimo del despertar interior. Cada palabra escrita en ellos parecía resistir la marea del tiempo, como si estuviera destinada a esperar la llegada de nuevas miradas, de seres humanos cansados de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. En un mundo donde las revoluciones se han contado por cañones, espadas y banderas, estos manuscritos proponen una visión radicalmente distinta. La idea de que la transformación más profunda comienza en el corazón humano, no en la imposición externa de sistemas o doctrinas. Las arenas del tiempo han cubierto imperios enteros, pero nunca han logrado enterrar la verdad que late en esas páginas. Cuando las ruinas emergen brevemente bajo la mirada arqueológica, no solo hablan de reyes y batallas, también nos muestran que siempre hubo quienes supieron que el mayor cambio posible no se logra derrocando gobiernos ni levantando altares, sino despojando al alma de las cadenas del miedo y la ignorancia. Hoy, mientras la humanidad sigue atrapada en una constante búsqueda de poder, éxito y control, la voz de esos manuscritos resuena con mayor urgencia. Nos invitan a detener la carrera externa y a dirigir la mirada hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde arde una chispa eterna. Allí, en lo más profundo, se encuentra la semilla de la verdadera revolución, el autoconocimiento, la libertad interior y la expansión de la conciencia. No se trata de un despertar místico reservado a unos pocos elegidos, sino de una posibilidad universal. Cada ser humano lleva dentro de sí la capacidad de derribar sus propios muros internos, de desmantelar las prisiones invisibles que lo mantienen atado a sistemas de control, creencias rígidas y temores heredados. Cuando ese despertar ocurre, las cadenas caen sin necesidad de violencia, y el mundo externo comienza a transformarse como reflejo del cambio interno. Las arenas del desierto, testigos silenciosos de secretos milenarios, parecen recordarnos que la historia se repite. Los imperios surgen y caen, los dogmas se imponen y se desmoronan, pero la esencia permanece. El alma humana siempre ha tenido dentro de sí un poder que ninguna autoridad puede apagar. Lo que cambia es nuestra disposición a escucharlo. El mensaje de esos manuscritos no busca levantar ejércitos ni fundar religiones, busca encender conciencias, y en ese fuego íntimo se encuentra la fuerza de la mayor revolución imaginable, una que no derrama sangre, sino que derrama luz, una que no busca someter, sino liberar, una que no necesita banderas, porque su terreno de batalla es el propio corazón humano. Hoy más que nunca, en medio del ruido constante del mundo moderno, la tecnología, la información sin descanso, las voces que exigen nuestra atención, esos textos antiguos nos ofrecen un recordatorio invaluable.
El camino hacia la libertad comienza con el silencio. Solo al regresar a esa quietud interior podemos escuchar lo que siempre estuvo allí, aguardando pacientemente a ser descubierto. La arena seguirá cubriendo y descubriendo ruinas, como un ciclo eterno de olvido y memoria. Pero el mensaje de los manuscritos es inmortal. Nos susurran que ninguna conquista externa puede igualar la grandeza del ser que despierta a su verdadera esencia. Esa es la revolución que trasciende imperios, religiones y fronteras, la revolución del espíritu, la que comienza en cada uno de nosotros y se expande inevitablemente hacia el mundo.